Acción. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra otra vez desde Palma de Mallorca. Ya cayendo la tarde aquí. Bueno, vamos a seguir hablando de pentatónicas. Ahora vamos a hablar de patrones de pentatónica. Recuerden que habíamos hablado de lo de la mano derecha. Espero que les haya servido esto del barrido que habíamos hablado. Ahora vamos a hablar de otro patrón, que es el patrón de semicorcheas o grupos de 4 notas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la escala? Ante todo, recuerda de que cuando toca la escala, como son 2 notas, empezamos con mayor para bajar. Y vuelvo. El mayor también vuelve como nota guía, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer este patrón que es el patrón de semicorcheas. Este patrón es el grupo de 4 notas. Y para atrás. Y para atrás. Bueno, ¿qué pasa con la mano izquierda ahora, con este tipo de patrón? Acuérdate que estamos haciendo grupos de 4 notas. Perdona que me voy a acomodar. Ahí estamos. 4 notas. Entonces, habíamos dicho que hacemos... Bueno, esto tiene truco con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque el tema es ver cómo lo voy a digitar con esta mano. Acuérdate que era el dedo 1, 2, 3, 4. Eso ya seguro lo sabes. Pero, ¿cómo pongo yo las manos a los dedos en las cuerdas cuando voy bajando en el patrón? Vamos a hacerlo lento. Mira esta mano, Hasta ahí fue normal, ¿no? Ahora, cuando llego ahí, subo el 1 ahí, meto el 4 atrás. No meto el 3, no hago esto, Hago... ¿Por qué meto el 4? Porque me queda el 3 listo para hacer... Cuando quedan grupos de 4 notas y que es cuadrado, digamos en un tono, hago esto. Meto el dedo 4 y arriba el 3. Entonces... ¿Qué pasa con la posición siguiente? Vamos a hacer todas las ascendentes solamente ahora, mirando la mano izquierda, ¿Ves que yo cruzo el dedo 3? ¿Para qué cruzo el dedo 3 yo? Para que me quede preparada la mano y en posición. Cruzo. Porque tú lo que harías naturalmente sería hacer esto. Y el salto, ¿ves? Y se descontrola la mano, entonces. Y para la vuelta. Fíjate la vuelta como la hago en la segunda posición. Quiebro el dedo 1. Quiebro. Entonces la ida, cruzo el dedo 3. Uso mucho estos 3 dedos, ¿no? Uso el 3 y uso el 1, 4 y cruzo el 3 para arriba en el mismo casillero. Y para atrás está esto de la quebrada de dedos. ¿Ves? ¿Ves que hago esto? Cruzo, o sea, quiebro el dedo 1. Esto es quebrar el dedo. Para pillar la cuerda de abajo, para enganchar la cuerda de abajo, Lo mismo hacía en la primera posición cuando iba para atrás. Y ahí puedo hacer... Meto el dedo 4 atrás. Cruzo.
la posición 3, ¿qué hago? Como me quedan todos así en un tono de distancia, la posición 3, cruzo el dedo 3 y para atrás. La siguiente, perdón, ahí cruzo, mira, quiebro el dedo 4 también. Ahí me fui hasta la cuerda 5, ¿no? En la siguiente, uso mucho esto, del dedo, ¿ves? El dedo 3, 4 y la quebrada del dedo 1, ¿sí? Entonces, eso sería la forma de la mano izquierda. Ahora, ¿qué hace la mano derecha? La mano derecha, en la primera posición, barro, barro, ¿ves? Lento, mayor índice, barro con el índice, mayor, barro con el mayor, barro con el índice, barro con el mayor. Lo mismo aquí. Ascendiendo, en la forma ascendente. Esto de barrer así. Siguiente. Ahí estoy asentando. O puedo tocarlo. Acentúo en la primera o en la cuarta. Eso es muy importante, lo de barrer las cuerdas, lo del barrido, sobre todo a la ida y a la vuelta. Y a la vuelta pasa lo mismo. Mira, cuando me quedan grupos de 2 notas por cuerda, a la vuelta, cuando voy para atrás, hago mayor índice, mira. Y ahí barro. Barro en el mayor, hago barrido de mayor y de índice. Cuando me queda entre 3 cuerdas el grupo de 4. 2 cuerdas, 3 cuerdas, 2 cuerdas. Lo mismo en la segunda posición. O sea que si me quedan grupos de 2 notas, ¿sí? O sea de 2 por cuerda, voy a hacer mayor índice. Y cuando me queda lo otro, hago barrido de mayor y de índice. ¿Ven? Barridos. ¿Se entiende esto, amigo? Amigo bajista. Y amiga también, o amiga. Entonces, es muy importante lo del barrido para la vuelta y para la ida. Esto se llama patrón por semicorcheas. Esto te sugiero que lo practiques por todo el mástil, en diferentes posiciones, o subiendo por una. Y así para arriba, ¿no? Pero acuérdate lo de la mano derecha, insisto.
Insisto lo de la mano derecha, porque si después lo vas a querer tocar un poco más rápido, no lo vas a poder controlar. Ese va a ser el problema que te vas a enfrentar cuando quieras darle un poco de velocidad y va a venir la frustración de que los dedos se traban. Tenemos que empezar a controlar de a poco, muy lentamente, para después ir subiendo los tempos. Muy importante también un metrónomo. Cómprate urgente. Ayer ya te compraste un metrónomo, tienes que tener metrónomo, vamos, desde hace ya tiempo, ¿eh? Y siempre con el metrónomo marcando y tocando. Si no, también lo puedes hacer con una base, cualquier ritmo y tú vas marcando las negras y sobre las negras vas marcando el ejercicio, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal, dale al like si te ha gustado, y si no te ha gustado también puedes hacer tu comentario, perdón. Les mando un abrazo grande y sigan practicando esos patrones.